Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presenta nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Bienvenidos. Le invito, mi hermano, a que tome asiento, busque, prepare su Biblia. Vamos a hacer la lectura bíblica. No sé si el hermano de la proyección tiene la cita para que la podamos ver. Bueno, ahí aparece en pantalla Mateo 28. Mateo 28, versículo 19, perdón. Le vamos a dar lectura a la palabra. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración, vamos a hacer nuestra oración congregacional. Hay un aviso importante, ¿cierto?, por el cual vamos a orar, que es la elección de directorio o consejo ministerial, en la que se llevará a cabo el sábado 12 de diciembre de 2015, para que esta elección, ¿cierto?, sea con las personas idóneas, aquellos que tendrán a cargo los distintos ministerios, ¿ya? Funciones que son bastante importantes para el buen funcionamiento de nuestra iglesia, ¿cierto? Y que esta elección, que estas personas, ¿cierto?, sean elegidas con la dirección del Espíritu Santo, ¿ya? Que no sea solamente una buena intención de parte de nosotros, sino que Dios nos guíe a elegir a estas personas. Además, recuerde los sucesos que están aconteciendo en el mundo. Han habido varios ataques, han habido respuestas a esos ataques, y entre todo esto muere gente inocente que no tiene nada que ver con el conflicto. Entonces, y siguen siendo personas, son humanos, son creación de Dios. Dios los tiene también dentro de su plan perfecto. Entonces, nosotros debemos preocuparnos por ello, debemos orar por estos conflictos, y creo que es importante que lo consideremos. También oremos por nuestro país, por nuestra iglesia, por el ministerio, por los distintos ministerios, para que en este último tramo que queda de año, Señor, que donde ya empieza a decaer la fuerza, ¿cierto?, por el trajín del año, y considerando que estas mismas personas también tienen sus quehaceres diarios en otras actividades, ¿ya? Entonces se necesita tener fuerza, tener la oración de usted, que es importante, ¿ya? Así que les invito a orar, les voy a dar un tiempo para que usted también pueda orar por sus necesidades, o agradecer por algo que Dios haya entregado durante esta semana, y luego terminamos con la oración congregacional. Le invito a orar. Amado Dios, en esta mañana, Señor, queremos rogar que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ir desde ya, Señor, colocando en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, las personas que nosotros creemos que tienen las condiciones, Señor, para poder trabajar en nuestra iglesia, Señor. Se vienen las elecciones ministeriales, Dios mío, y te rogamos, Señor, que tú tomes control y dominio de todo, Padre amado. Que desde ya puedas preparar los corazones de tu iglesia, Señor. Y que pongas, Señor, compromisos, Dios mío, para poder estar este día, Señor, en cada uno de nosotros. Podamos, Señor,
entregar, Señor, nuestra elección como corresponde, Dios mío. Es un trabajo más dentro de la iglesia, es una obligación como miembro de nuestra iglesia, Señor, participar en las tareas administrativas, Dios mío. Por eso te pedimos que nos ayudes, nos guíes, Dios mío, para hacerlo de buena forma, Padre amado. Señor, también queremos poner delante de tu presencia, Dios mío, aquellas personas inocentes que han estado sufriendo, Dios mío, por egoísmo, Señor, de gobernantes, Señor, de grupos que mediante las armas, Señor, quieren conseguir, Señor, algún beneficio. Te rogamos, Dios mío, que pongas tu mano, Señor, de control y de poder en ese lugar, para que poder, Señor, hay niños sufriendo, hay niños muriendo, hay mujeres, Señor, ancianos, que quisieran, Señor, tener un momento de paz, un momento de felicidad, Señor. Dios mío, te rogamos por esa gente, Señor, que esto no siga avanzando, Padre amado. Señor, nos aflige ver tanta crueldad, Señor, en el ser humano. Te rogamos, Dios mío, que tú puedas, Señor, que tú actúes, Señor, en esos lugares, Padre. Que tu presencia, Señor, que tus hijos que están trabajando ahí puedan, Señor, ir llevando paz, Señor, a esos corazones afligidos. Padre amado, también rogamos por nuestro país, Señor, para que podamos, Señor, levantar, Dios mío, la situación que ve que cada vez va empeorando, Padre amado, pero confiamos, Señor, en que tú pondrás una mirada de misericordia, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre amado. Ayúdanos como iglesia a seguir trabajando en tu obra, Padre amado, a llevar tu evangelio a aquel que lo necesita, Padre, a nuestro alrededor, a nuestro vecino, a nuestro compañero, Señor, en el lugar donde estudiamos, donde trabajamos, Señor, en todo lugar podamos hablar de ti, podamos llevar, Señor, la alegría de conocerte, Padre amado, que puedan, Señor, disfrutar también de tus caricias, Señor, como lo hemos logrado nosotros, Padre amado. Te rogamos por todos ellos, Dios mío, para que tú puedas, Señor, actuar en cada uno de ellos. Padre amado, también rogamos por la iglesia, Padre amado, por los ministerios, Señor, por los grupos de trabajo, Señor, por todos aquellos que han dispuesto de su tiempo, Señor, para trabajar en esta obra, Señor. Te pido que les des la fuerza necesaria, Señor, la inteligencia, la sabiduría, para que, Señor, podamos salir adelante, Padre, para que podamos seguir avanzando, Dios mío, para que podamos seguir presentándote a ti, Señor, como nuestro Dios, Señor, y a Jesucristo como nuestro único Salvador. Padre amado, presentamos estas súplicas delante de tu presencia, Señor, confiando en que tú tienes tu oído presto para nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a cantar algunas canciones. Acostumbramos decir que hoy es un día especial. Sabemos que todos los días son especiales porque son regalos del Señor cada día, pero hoy es especial porque nos juntamos como familia, como iglesia, como hermanos, de manera unánime a alabarlo, glorificarlo. Cada uno de nosotros tenemos circunstancias de vida distintas, problemas, trasfondos de vida distintos, pero lo que nos une es la sangre de Cristo derramada en la cruz, que nos alcanzó por gracia y misericordia y nos dio una posibilidad de una nueva vida, una esperanza de una vida junto a Él. Y la primera canción que vamos a cantar se trata de eso, de que Dios es más grande de lo que imaginamos. Podemos escribir muchas canciones, poemas, libros, estudiar mucho, pero siempre vamos a quedar cortos con lo que realmente es Dios. Dios es algo inimaginable, es algo que va más allá de nuestro alcance, pero Él entiende nuestro corazón y nuestra mente y así se acerca a nosotros, haciéndose humano, haciéndose hombre, encarnándose en Jesucristo y acercándose a nosotros. Cantemos.
más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Dios es grande y digno de alabar. Y seguimos cantando al Dios que adoramos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Este es nuestro Dios.
Siguiente canción la cantamos a nuestro Cristo, nuestro Rey. Toda nuestra vida está a sus pies. No hay nadie como Él. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Señor, tú nos das incomparables promesas, Señor, que van más allá de nuestro pensamiento, Padre. Gracias por eso, Señor. Si quieren pueden tomar asiento. Vamos a pasar también a un momento especial de nuestra liturgia, nuestro servicio, que es cuando pasamos a recibir las ofrendas
que traemos para el mantenimiento del administrativo de la iglesia y también la expansión de su reino, el reino del Señor aquí en la tierra. Mientras los hermanos encargados de recibir la ofrenda se disponen, vamos a orar. Giselle, por favor. Amén. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque en este momento sentimos tu presencia, Señor, en medio nuestro. Porque tú eres digno, Señor. Porque tú eres nuestro proveedor. Porque nada podríamos hacer, Señor, en esta vida si no estás tú, Señor, presente. Antes que nosotros, Señor, caminando a nuestro lado también y atrás de nosotros, Señor, cubriéndonos, Señor, con un manto protector, Padre. Sabemos que tus promesas, Señor, las conocemos, Señor, creemos en ellas, Padre, tal como cantábamos, Señor. Si hay hermanos sin trabajo, Señor, te pido que tú proveas, Señor. Si hay hermanos, Señor, en aflicción en este momento, una aflicción espiritual, Señor, te pido que en este momento no solo hayan ofrendas de dinero, Señor, sino que ofrendas de espíritu, Señor. Que las personas, Señor, que cada uno de nosotros podamos disponernos, Señor, en oración de espíritu, Señor, y verdad ante ti. Y que si tenemos algo que entregarte, te lo entreguemos en este momento, Señor. Porque este momento de la ofrenda a ti es un momento importante. Es un momento, Señor, que es un momento, Señor, anhelado. Porque en este momento cada uno de nosotros podemos entregarnos a tus pies, Señor. Y lo hacemos en medio de la alabanza porque sabemos, Señor, que tú estás ahí, Señor. Que esto es importante para ti también. El sostenimiento de tu obra, Señor. Agradecidos estamos, Señor, de poder ser parte, de dejarnos, Señor, de alguna forma, con algún granito, aportar a tu obra. Todo te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar. Invito a que se pongan de pie para cantar la última canción y dar gracias al Señor por su cruz, esa cruz redentora, esa cruz que nos impacta y nos deja atónitos delante de tanto amor, tanta gracia y misericordia. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste.
En nombre de Jesús. Amén. Pastor Fabián. Muy buenos días a todos y todas, que el Señor nos bendiga. Quisiera solo mencionar un par de cositas todavía como avisos de la semana para que estemos orando y estemos pendientes, y luego invitarlos a participar en una celebración, la celebración que es para nosotros la presentación de un bebé. Pero antes de eso, solo recordarles que en sus boletines ustedes han recibido en una de las páginas interiores un extracto de nuestros estatutos y reglamentos respecto de la elección del nuevo diaconado. El día 12, sábado 12 de diciembre, tendremos elecciones de directorio. Nuestros diáconos, que son el equipo que tiene a su cargo la creación del marco administrativo de la iglesia, se elige acá por votación. Y el día 12 de diciembre corresponde en este caso las elecciones. Acá están los requisitos y ya en algunos días más van a tener ustedes publicada la lista de miembros elegibles. Para eso está trabajando la comisión de nominaciones. Estemos orando, que el Señor ponga en nuestro corazón las personas aquellas por quienes votar. Muy bien. Y lo otro, el primer fin de semana de diciembre, que se me fue la fecha, tenemos nuestros bautismos. El último bautismo del año. Y habíamos pensado que ya la que recién pasó hubiera sido la última fecha de recepción de nuevos miembros, pero algunos asistentes a la iglesia han estado consultando sobre la posibilidad de hacer una nueva recepción de miembros cercano a la fecha del bautismo. Así es que estamos abriendo el último periodo del curso Mi Iglesia Local. Quienes están interesados o quieren saber sobre este otro camino para hacerse miembro de la iglesia, que es cuando yo he sido bautizado en otro lado, entonces al terminar la reunión, en el hall va a haber una mesita donde pueden preguntar cómo tomar el curso de Mi Iglesia Local. El curso de Mi Iglesia Local es muy sencillo. ¿De qué se trata esta iglesia? ¿En qué creemos? ¿En qué no creemos? ¿Por qué vamos a dar la vida? ¿Y por qué cosas ni siquiera nos vamos a pelear, ¿no? En otras palabras, ¿en qué me estoy metiendo cuando me quiero ser miembro de la iglesia? Y entonces vamos a abrir un nuevo espacio y a la salida entonces ustedes pueden, en una mesita que va a haber, inscribirse, preguntar los días y ponerse de acuerdo con la persona encargada. Denise, de la Academia Bíblica, va a estar ahí inscribiendo. Bien, quisiera pedir a los papás de Renato Agustín que pasen aquí adelante. Por ahí anda Renato. Si alguno de sus familiares les va a acompañar, sus seres queridos que quisieran acompañarles, muy bien. Primero quiero felicitarlos y desearles las más grandes bendiciones del Señor. Felicidades por este bebito, este regalo del Señor. Nosotros no creemos o no practicamos el bautismo de niños. Nosotros creemos en la importancia de que el bautismo sea una experiencia posterior a la fe, posterior a la conversión. Pero sí creemos en la importancia del apoyo de la comunidad, en la crianza de nuestros hijos, en el testimonio, en la crianza comunitaria, voy a usar esta palabra, de nuestros niños, en pedir a Dios como iglesia que bendiga a nuestros hijos. En este caso, Renato Agustín, que pronto andará corriendo por acá, adorando al Señor de la única manera en que los niños saben hacerlo. Ellos adoran al Señor corriendo y gritando y saltando, así que no nos enojemos cuando corren a nuestro lado, ¿no? Y cuando se caen hay que pararlos, eso sí. Quisiera leer un texto bíblico, una sección del Salmo 119,
que por un lado está dirigido a Renato Agustín, pero tal vez más dirigido a los papás, a la familia, a nosotros como iglesia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Si hay algo difícil de transmitir a los hijos, de heredar a los hijos, es el amor al Señor. No sabría yo decir cómo se hace, pero lo que tenemos en la Biblia es el testimonio de alguien que llegó a la juventud amando al Señor. Todo el resto de las herencias que uno puede entregar a nuestros hijos, todo el resto de los elementos que uno puede transmitir, están dentro del rango de lo normal y de lo absolutamente comprensible, de lo alcanzable por cualquier padre, por cualquier madre. El amor al Señor es algo que requiere un esfuerzo mayor, porque aprenderá Renato Agustín a amar a Dios en la medida en que vea a sus padres, a quienes lo rodean, a amar al Señor. Y acá esto es tarea de todos nosotros. Porque cuando este pequeño corra por acá y nos vea amando al Señor, seguramente va a creer que es normal amar al Señor. Y cuando nosotros lo veamos que pudiera estar dejando de amar al Señor, vamos a correr a decirle, no te olvides, amar al Señor. Y también a los papás. Vamos a correr a abrazarlos y vamos a decir, amar al Señor. Para que cuando un día Él pueda leer, escribir, hablar, cuando sea joven, Él pueda decir algo similar a lo que dice este joven salmista. Que se ha gozado en el camino de sus testimonios, más que de toda riqueza, que meditará en sus mandamientos, que se regocijará en sus estatutos y que nunca se olvidará de sus palabras. En la esperanza de que un día sea Renato Agustín el que lo diga, hoy lo dicen sus padres en su nombre. Vamos a orar por él. Que la iglesia se ponga de pie, por favor. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por Renato Agustín. Muchas gracias por la maravillosa experiencia que das a mis hermanos de ser padres. Enorme responsabilidad también. Y el privilegio que nos das a nosotros como iglesia de participar de este momento. De verlo crecer, de haberlo visto, Señor, mientras crecía en el vientre de su madre. Querido Señor, queremos dedicar este pequeño para ti. Pedir que tu bendición esté sobre él siempre, ahora que es muy pequeño, cuando sea un adolescente, cuando sea un joven, cuando sea un adulto, que te ame, que nunca se aparte de tus caminos, que medite en tu palabra. Glorifícate en su vida. Querido Renato,
que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre tu vida para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Jesucristo ha venido a buscarse joyas, todo niño redimido, su joya será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan su rey Señor. Gracias, hermanos. Tomen asiento, por favor. Pastor Rudy. Que el Señor les bendiga, familia, hermanos, hermanas. Qué lindo momento, ¿verdad? Poder compartir este tiempo también de celebración, cuando un pequeñito es presentado por sus padres, por su familia al Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Quiero pedirle que abra su Biblia, donde leíamos hace un ratito atrás, en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a agregar a la lectura que hicimos hace un ratito atrás los versos 16 y 17. ¿Bien? Mateo 28, desde el verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Le invito a orar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos en esta mañana de manera especial, Señor, como familia tuya, como pueblo tuyo. Gracias, Señor, por aquellos que se están integrando a la iglesia, aquellos que están dando sus primeros pasos en conocerte a ti. Señor, bendícenos a cada uno durante esta mañana a través ahora de tu palabra, de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, conoces lo que cada uno de nuestros corazones necesita y sabes, Señor, qué palabras tienes para nosotros en este día, Señor, y te pedimos que nuestro mismo corazón, nuestra vida, por completo esté receptiva, Señor, a tu palabra, a la obra de tu Espíritu en nuestro corazón. Señor, que nuestro corazón sea sensible, dócil, una actitud humilde, en una actitud de niños. Señor, escudriñemos, busquemos en tu palabra y escuchemos tu voz, Señor. Te damos gracias por este momento, gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Mateo lo que está haciendo es ir mostrando a Jesús, ¿verdad? Y está mostrando el camino que están siguiendo los discípulos de Jesús. Es la travesía, es el ir descubriendo quién es este Jesús, este predicador, quién es este maestro. Y tiene que ver con el caminar de estos discípulos. Constantemente se está usando la palabra discípulos. Y el pasaje final de Mateo, con el que remata este evangelio, habla y usa el término discípulos. Dice, por ejemplo, el verso 16, pero los 11 discípulos, aquellos 11 que seguían a Jesús de cerca, que nosotros sabemos que está haciendo referencia a los apóstoles, ¿verdad? Judas ha muerto, quedan 11 apóstoles, pero es interesante que está ocupando la idea de discípulos, no hace mención de apóstoles. Y termina más abajo en el verso
19 haciendo referencia a esta misma idea de que debemos ir y hacer discípulos. Entonces, el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, ha hecho un recorrido de la vida de estos discípulos siguiendo a Jesucristo, conociendo quién es Él, escuchando sus enseñanzas, y termina también con este gran mandato, esta gran misión, que es la misión de Jesucristo, de Dios, y que comparte ahora con la iglesia, con sus discípulos, de ir y hacer otros discípulos. Cuando vemos el libro de Mateo, vemos que los discípulos están en distintos acercamientos a Jesús, distintos niveles de cercanía a Jesús, tienen distintos niveles de comprensión acerca de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, están en distintas etapas de este camino de ser discípulos. El ser discípulos no es algo automático, no es algo mágico, no es algo inmediato, es un proceso de ir conociendo a Jesucristo, de ir conociendo la verdad y que nuestra vida sea transformada a la imagen de Jesús, pensemos, vivamos como Jesús y cumplamos con la misión que es su misión, la de hacer discípulos a otros de todas las naciones. Es interesante ver que desde esta perspectiva del libro, desde la perspectiva del discípulo de Jesucristo y de que está en distintas etapas en su camino en el camino del discipulado, y teniendo esto en mente, quiero invitarle a ver el verso 16 y verso 17 en esta mañana. Solamente estos dos versos en el día de hoy. Hemos dado lectura en el devocional a los versos siguientes, pero los vamos a tener como un marco de referencia dentro de esta gran idea que es el discipulado y el camino del discípulo. Dice el verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Según el verso 16 de Mateo, los discípulos, los 11, han ido a Galilea para encontrarse con Jesús. Jesús va a ascender al cielo, ¿verdad? En algún momento, pero antes de hacerlo, ha estado dando instrucciones a los discípulos, se ha aparecido a los discípulos y les da esta gran, que llamamos nosotros gran comisión. Pero es interesante que en este encuentro con Jesús en Galilea, dice el verso 16, que los discípulos fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús les había ordenado, les había dado la orden de que se fueran a Galilea, a este monte en particular. Y cabe la pregunta, ¿cuándo Jesús les dio esta orden? ¿Verdad? Lo claro en el verso 16 es que Jesús le había dado era una orden. Y si es una orden, era algo que ellos debían cumplir, debían hacer, porque su Señor se los había dicho, se los había ordenado. Pero cabe la pregunta, ¿cuándo Jesús les ha ordenado ir a Galilea, encontrarse con Él? Veamos por favor Mateo 28, versos un poquito más arriba, versos 1, dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Verso 8 y 9, por favor. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El pasaje menciona que en el momento de la resurrección, las primeras mujeres que se encuentran con Él, que también son discípulos de Jesús, estas mujeres siguen al Maestro. El Evangelio toma y registra que Jesús le dice a las mujeres que vayan, den la noticia de que Él ha resucitado, de que está vivo, ya no está en la tumba, que le diga a mis hermanos, dice, díganle a mis hermanos las nuevas, para que vayan a Galilea y allí me verán.
Pero si vamos un poco más atrás, en Mateo capítulo 26, verso 32, Mateo 26, verso 32, leemos el 31 también, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El pasaje menciona que Jesús ya les había hablado antes de su muerte, les había dicho que iba a morir, luego que resucitaría y que iría delante de ellos a Galilea, que allí se encontrarían con él. El pasaje menciona que en Mateo 28 que acabamos de leer, dice que ha sido una orden dada por el Señor Jesucristo que tenían que encontrarse en Galilea. Allí me verán, menciona el Evangelio. Allí me verán en Galilea. Pero frente al anuncio de Magdalena, María Magdalena, en Marcos 16, 9 al 11, por favor. Jesús ha resucitado, le ha dicho a las mujeres que le digan a sus hermanos que está vivo y que lo verán en Galilea. Marcos 16, versos 9 al 11 dice: habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Jesús les había dicho a los discípulos antes de morir: moriré, ustedes serán esparcidos, pero resucitaré, y luego de que resucite nos encontraremos en Galilea, yo iré delante de vosotros. Luego de que resucita y se encuentra con las mujeres, a las mujeres les digan: vean, resucité, ya no estoy en la tumba. Vayan donde mis hermanos, donde mis discípulos, y díganle que he resucitado, díganle que vayan a Galilea, porque allí me verán. Pero cuando las mujeres van donde los discípulos, donde los que habían estado con él, dice Marcos, mis hermanos, también hace mención el Evangelio, dice el pasaje que ellas no le creyeron. Ellos no le creyeron a las mujeres acerca del testimonio de Jesús. Frente al anuncio, pasaje más adelante, versos 12 y 13, pero después apareció de otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. No creían que Jesucristo había resucitado de los muertos. Dice Marcos que estaban tristes y llorando. Ambos evangelios incluyen la idea de que eran incrédulos, no tenían fe en que esto hubiese ocurrido. No habían creído las palabras de Jesús, que había anunciado que él resucitaría. Producto de esto, los discípulos se encontraban, nosotros conocemos la historia, se encontraban en Jerusalén escondidos en un cuarto oscuro, puertas y ventanas cerradas, temerosos de correr la misma suerte que su maestro, llorando, tristes por la pérdida de Jesús, porque había muerto, y para ellos, a los ojos de ellos, no había ninguna esperanza. A lo que Jesús había ordenado de que se encontrarían con él en Galilea, los discípulos, en su incredulidad, permanecieron escondidos, permanecieron en aquel lugar donde estaban juntos, temerosos, llorando, lamentándose, y no obedecieron, no dieron el paso de ir a Galilea.
Jesús les había dicho que se encontrarían allí. Le había repetido a María Magdalena y a las otras mujeres que le dijeran a sus discípulos que había resucitado y que fueran a Galilea porque allí le verían. Ese era el plan. Allí se encontrarían con él. Jesús se lo había dicho antes de su muerte, se lo había recordado solamente a través del testimonio de las mujeres, de María Magdalena y las demás. Ellos solamente tenían que obedecer, recordar e ir a Galilea y encontrarse con Jesús. Al principio, absolutamente ninguno creyó. Por lo tanto, no fueron a Galilea a encontrarse con Jesús, como Jesús les había dicho. Marcos 16, verso 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos. No habían creído las mujeres, no habían creído estos hombres que habían ido de camino al campo. Finalmente tuvo que aparecerse a los 11 mismos. Es como no creyeron. No fueron capaces de creer a mis palabras cuando yo dije que resucitaría. No le creyeron a las mujeres que dijeron que esto ya había ocurrido. No le creyeron a estos hombres a quienes me aparecí y que dieron testimonio de que yo me aparecía a ellos en el camino. Como que Jesús finalmente toma la decisión y sabe que no irán a Galilea. No irán a encontrarse con él allá. Entonces dice: pero finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, dice el pasaje, su incredulidad, su apistía, dice el texto griego. Les reprochó el no tener fe en él. No es que no le hayan creído a las mujeres, no es que no le hayan creído el testimonio de estos otros 2 discípulos que lo vieron de camino al campo, no creyeron en él. Él les había dicho que moriría y resucitaría. Él les había dicho que iría de camino delante de ellos a Galilea. Él les había dicho a través de las mujeres que en Galilea lo verían. Por lo tanto, tenían que ponerse en marcha rumbo a Galilea desde Jerusalén. Algunos dicen algo bien interesante, algunos escritores. Dicen que de camino de Jerusalén a Galilea hay 2 días caminando. Es decir, si los discípulos hubiesen creído en el ideal, si hubiesen creído a la muerte de Jesús, si se hubiesen puesto de camino a Galilea, hubiesen tenido los exactamente 2 días que Jesús estuvo en la tumba para haberse encontrado con él en Galilea, que era lo que Jesús les había dicho. Esto no va a ocurrir. Ellos están temerosos, llorando, lamentándose, y dice el pasaje, agrega ahora algo más del labio de Jesús: no creen, son incrédulos, no tienen fe en Jesucristo. No tienen fe en sus palabras. Finalmente, Él tiene que aparecerse, que lo vean, que lo toquen, comer con Él. Él tiene que meterse en la realidad en la que ellos están para que efectivamente puedan dar este paso y creer. Y dice el pasaje que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído que Él había resucitado. Esta incredulidad de los discípulos es efectivamente una fuerte prueba de que el Evangelio es verdad, es verdadero, de que el testimonio de Jesucristo es real, de que Él murió y resucitó. Estos hombres que eran unos acobardados, estaban tristes, lamentándose, incrédulos, no pudieron tener el cambio que tuvieron en su vida de llegar a ser testimonios vivos y mártires del mensaje de Jesucristo si algo no hubiese pasado en sus vidas. Esto es, entre otras cosas, una prueba de aquello, de la fidelidad, de la verdad, de la exactitud de lo que dicen los evangelios acerca de la resurrección de Jesucristo. Pero déjeme en este momento hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces en nuestro propio proceso de ser discípulos de Jesucristo, de ser seguidores de Jesucristo, hemos tenido que enfrentar situaciones como estas, donde más que creyentes nos comportamos como incrédulos, como sin fe? Ellos están en un proceso de acercarse, de conocer a Jesucristo, de tener un encuentro con el Cristo resucitado. Aún no lo han tenido. Puede que muchos de los que estamos presentes hoy día en el templo
estemos en un proceso de querer conocer a Jesús, de querer seguirle, pero todavía estamos en una etapa de incredulidad, de no creer, es porque aún no te has encontrado con la verdad del Cristo resucitado. Solamente Jesucristo apareciéndose y mostrándose a los discípulos resucitados es que va a derribar las dudas, la incredulidad que hay en la mente y en el corazón de sus discípulos. Pero note que decimos incredulidad, que es lo que Jesús ha manifestado que ellos tienen en este momento. A lo mejor estamos en esta etapa. A lo mejor por tiempo hemos estado asistiendo a la iglesia, hemos estado reuniéndonos, congregándonos, escuchando el mensaje de Jesucristo, su palabra, pero aún no creemos, aún no hemos entregado nuestra vida a Jesús, aún no hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado, aún no creemos el mensaje del Evangelio, que Él murió por nuestros pecados, pero que hoy está vivo, que ha resucitado. El camino de aquellos que se acercan a Jesús tiene distintas etapas y puede que tú estés en esta etapa. Pero quiero hacer referencia a una siguiente etapa en la que se encuentran estos seguidores de Jesús. Volvamos por favor a Mateo capítulo 28, en el que comenzamos la lectura hace un ratito atrás. Mateo 28, verso 16 y verso 17 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahora sí que sí. Ahora fueron. El Evangelio de Mateo ahora nos da claridad al leerlo con el Evangelio de Marcos, que esto de que fueron como Él les había ordenado a Galilea no fue inmediato. Hubo un proceso anterior en el que ellos pasaron, donde fueron incrédulos, no creyeron, todavía no se habían encontrado con el Cristo resucitado. Para obedecer a Jesús, para seguir lo que Él dice que debemos hacer, para vivir de acuerdo a sus ordenanzas, para vivir en obediencia a Él, es necesario tener un encuentro con el Cristo resucitado. Es imposible, querido amigo, amiga, es imposible pretender seguir a Jesús, querer transformar mi vida, que mi vida cambie de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, ser fiel a las ordenanzas, a las enseñanzas de Jesucristo, por mis propias fuerzas. Es imposible ser fiel a Jesucristo, obedecerle, si no has tenido primero un encuentro personal con el Cristo resucitado. Esto es necesario. Y dentro del proceso de estos discípulos, que ellos lleguen a obedecer, ir a Galilea, porque Jesús se los ha ordenado, entendemos ahora a la luz de Marcos que no fue inmediato. No son los discípulos, estos 2 apóstoles, o estos 11 hasta este momento, gente en otro nivel espiritual, no es gente que son súper apóstoles, súper discípulos. Ellos experimentan lo mismo que usted y yo experimentamos cuando nos acercamos o estamos en un proceso de acercarnos a Jesús. Y que a lo mejor tú, amigo, amiga, estás también en esta etapa y te puedes sentir identificado con estos. Los evangelios, la Biblia, nos muestran el encuentro de Dios con un ser humano caído, falible, lleno de errores, lleno de incredulidad, y precisamente por eso Él viene a este mundo y se hace hombre. Esa es la razón. No podemos seguir a Jesús pretendiendo tener una fe que no tenemos. No podemos obedecer a Jesús ni buscar ajustar nuestra vida externamente si no se ha producido internamente un encuentro con Jesucristo resucitado. Porque es en ese encuentro que mi vida es transformada. Nazco de nuevo por una acción de Dios, por la obra de este Cristo resucitado. Y entonces, cuando mi corazón es transformado, nazco una vida nueva por la obra de este Cristo resucitado, es que puedo caminar en adelante obedeciéndole, conociéndole más profundamente, siguiéndole más de cerca.
Queridos amigos, amigas, la primera invitación desde el pasaje, desde la experiencia de los discípulos, de Jesucristo mismo, es que no sigas adelante en el camino de acercarte a Cristo. No intentes que tu vida sea transformada por tu propio esfuerzo. No intentes obedecer a Jesús por tu propio esfuerzo. No intentes ajustarte a una religión, a las ordenanzas que pueden ser externas y un esfuerzo mío por cambiar mi vida. Eso es infructuoso. Eso va a traer frustración. Una vida para poder seguir a Jesús de manera fiel, seguir a sus enseñanzas y cumplir a lo que Él nos ordena y enseña, tiene necesariamente que atravesar y pasar por un encuentro personal con aquel Cristo que murió y resucitó por ti y por mí. Pero tal vez muchos de los que estamos presentes ya hemos pasado por ese proceso de crisis de fe y ya no somos incrédulos, ahora somos creyentes, hemos creído en Jesucristo. Y puede que muchos de ustedes, la mayoría, ¿cierto? Lo más probable es que la mayoría de los que estamos presentes seamos creyentes. Hayamos tenido ya un encuentro con aquel Cristo muerto y resucitado. Él vino a nuestra vida y hemos creído en Él. Pero fíjese qué interesante lo que el mismo verso 16 habla acerca de los discípulos que ya han tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Pero algunos dudaban, dice el pasaje. Vea su Biblia, ¿qué dice? La podemos ver en la pantalla también, verso 17, Mateo 28, 17. Dice, pero algunos de los discípulos, está diciendo, dudaban. Esta idea o esta palabra que ocupa el texto para dudaban, habla de una palabra griega que es distazo. Es diferente a incrédulo, no es la misma palabra. Cuando habla de los discípulos en términos de que son incrédulos, ha dicho apistía, no tienen fe, no creen. Pero para hacer referencia en este pasaje a esta idea de que algunos dudaban, no es la idea de incredulidad, no es la idea de no tener fe, es la palabra distazo, que habla de que hay una especie de separación. Es como, tiene la idea de que como que los discípulos, algunos, han hecho un alto, se han detenido, están en suspensión. Han parado, ven al Cristo resucitado, está con Él, están con ellos, pero no les cuadra. La duda tiene que ver precisamente con un alto voluntario frente a alguna situación determinada, un alto voluntario, una parada momentánea para darse espacio y tiempo para ordenar estas ideas. Esto que parece confuso, esto que no logro entender, procesar. La duda en este pasaje no es incredulidad. Tiene que ver con que todavía estoy procesando esta realidad, esta verdad. Tengo que darme el espacio, tengo que darme el tiempo para ordenar y comprender, reordenar esto que estoy elaborando. Ellos ya han creído. Pero algunos tienen dudas. Algunos no logran entender completamente. Algunos todavía están procesando y no les cuadra. Lo han visto, lo han tocado, han comido, han creído. Se dice a ellos que son los discípulos. Jesús los ha aceptado, pero fíjese que en este pasaje no hay ninguna reprensión ni reproche, a diferencia de Marcos cuando los reprocha por ser incrédulos. Jesucristo los reprocha por ser incrédulos. No podemos ser incrédulos, no podemos no tener fe si nos acercamos a Dios. Pero en este pasaje se menciona de manera natural, de manera simple,
y sin reproches acerca de Jesús, de parte de Jesús hacia los discípulos, de que ellos obedecieron, fueron a Galilea, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Queridos hermanos, hermanas, familia, la experiencia de la duda en la vida del discípulo va a estar presente. La duda no como una falta de fe, no como un no creer, sino como la duda dentro de lo finito que somos frente a la revelación de este Dios que es infinito. Y que escúcheme bien, nunca lograremos comprender, porque nunca tendremos la mente de Dios, nunca tendremos una mente infinita para entender al ser infinito. Siempre seremos, en relación a Dios, tremendamente limitados para comprender absolutamente todo de Dios. Incluso aquello que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo, en la experiencia del discípulo, en la experiencia del caminar junto a Jesús, habrá momentos en donde habrán dudas. Estos que han creído, que han tenido un encuentro con el Cristo resucitado, pueden manifestar en algún momento de sus vidas, en esta etapa en la que están de seguir a Cristo, dudas. Esto es propio, esto es natural del discípulo, y esto es algo, queridos hermanos, hermanas, que tenemos que reconocer con total sinceridad delante de Dios. El que dice o piensa de sí mismo que nunca ha tenido una duda, habiendo ya creído en Jesucristo, no está siendo consciente de una realidad de todos nosotros, que todos nosotros experimentamos. El día de ayer estábamos en una capacitación del Distrito Metropolitano, en La Cisterna, y hablábamos acerca de la adolescencia. En la adolescencia, cuando el adolescente es capaz de tener mayor capacidad de reflexión, porque tiene una capacidad mayor de pensar, de razonar, de elaborar juicios incluso, en algún momento, aún siendo creyente, aún habiendo aceptado su vida a Cristo, en esta etapa normal de la adolescencia, puede tener dudas. Pero, ¿cómo es que en Génesis aparece Dios? ¿Cómo es posible que Dios sea en tres personas? Un alto, voluntario, momentáneo, el darse un espacio, un tiempo para ordenar mis ideas respecto de algo que no logro comprender ni captar. No es que no haya fe, no es que sea incrédula el adolescente en esa etapa de su vida. Duda. Hay un espacio, un momento, un tiempo donde no logra elaborar y tiene que hacer el alto. Ese alto que significa la duda. Fíjese, nosotros tendemos como iglesia cristiana evangélica, tendemos mucho a equiparar la incredulidad con la duda y las colocamos casi al mismo nivel. Y en el caso del trabajo con adolescentes o con jóvenes, algunos pueden tender a inmediatamente enjuiciar a aquel que presenta dudas de la Trinidad, dudas de la encarnación de Cristo, y que pregunta mucho sobre la Biblia y pregunta mucho acerca de esto otro, cómo es que esto puede cuadrar, esto no me cabe en la cabeza, y pregunta. Alguna vez alguien puede ser tentado a decir, bueno, pero a lo mejor tú no te has convertido. La duda, queridos hermanos, hermanas, está presente en la experiencia de los discípulos de Cristo, aún habiendo tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Frente a esa duda, fíjese qué interesante, ellos han obedecido. Ellos no han logrado elaborar toda una respuesta a lo que está pasando. El Cristo resucitado, nosotros lo vimos morir, lo vimos desangrarse, supimos que lo colocaron en una tumba,
Pero frente a esa duda, algo que no logran elaborar, no logran con su mente finita, tal cual como nosotros, captar, ellos obedecen. Ellos no tienen todas las respuestas. Incluso cuando uno ve el libro de Hechos, en el capítulo 1, uno puede leer y entender que hay algunos discípulos que tienen atorada aquí una pregunta. Están con la duda metida en la cabeza. Y tienen atorada una pregunta que, bueno, cuando el Señor ya está a punto de ascender, le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Esperábamos que fuera ahora, pero tú te vas. ¿Cuándo va a ser? Se le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos. Y hay muchas, queridos hermanos, hermanas, situaciones en la vida como discípulos en donde Dios simplemente nos va a decir, no hay respuesta o guardará silencio. Frente a eso, nosotros tendremos, tal cual como estos discípulos, seguir dando pasos de obediencia, seguir dando pasos de fe en aquel que nos ha llamado a conocerle y a servirle. Pero hay que reconocer que en la vida del discípulo habrán estas dudas, y siempre habrán. Mientras usted más conozca a Cristo, mientras más conozca su amor, más incomprensible va a ser. Menos nos va a cuadrar. Mientras más me conozca a mí mismo, mi condición, mientras más vea mis fallas, menos voy a entender cómo es que Dios me ha perdonado gratuitamente a través de Cristo. Mientras más conozca la dimensión del amor que se ha mostrado a través de la encarnación, precisamente de la muerte y resurrección, menos va a caber en nuestra cabeza. La duda va a estar. La no resolución completa de las verdades ni una comprensión acabada no siempre va a estar. Pero aún así, si usted ha creído en Jesucristo, siga obedeciéndole. Siga caminando con Él. Estos discípulos, aunque tenían dudas, no todo les encajaba, no todo lo podían comprender, decidieron seguir caminando con Jesús. Caminar con Él y encontrarse con Él en Galilea, donde Él les había ordenado. Y fueron, y obedecieron, y adoraron. Y Jesús sabía, aquí hay muchos que están pensando, que no tienen todo resuelto. Hay algunos que son más despiertos que otros, ¿cierto? Algunos jóvenes más despiertos que otros, más vivos. En eso, por lo general, a veces la pregunta, la duda aflora más rápido, porque quieren razones, quieren que se les muestre, quieren que se les compruebe. Queridos hermanos, hermanas, al ir finalizando ya, este pasaje nos muestra, a la luz del Evangelio de Marcos, nos muestra estas dos, y vamos a decir también una tercera, señales, experiencias de aquel que se comienza a acercar a Jesús, de aquel que llega también a ser discípulo de Cristo. Lo primero es que no podemos creer, no podemos obedecer a Jesucristo, ni que nuestra vida se ajuste a sus enseñanzas si no hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado y hemos creído en Él. Lo segundo es que cuando ya he creído en Jesucristo, ya he entregado mi vida a Él y Él me ha dado una vida nueva, en este camino de discípulos, del discipulado, de seguirle a Él, que es un camino que durará toda la vida, siempre aparecerán dudas. Nunca usted tendrá todas las respuestas, nunca tendrá todo resuelto, pero aún así, como en el ejemplo del capítulo 28, versos 16, 17, obedezca al Señor y siga al Señor. En el camino, lo más probable es que muchas de esas dudas sean resueltas. Lo más probable. Pero también habrá otras dudas y otras cosas que no nos van a encajar completamente y que nunca van a ser resueltas. Algunos se preguntan, ¿y por qué el sufrimiento en el mundo? ¿Y por qué lo de Francia? ¿Y dónde estuvo Dios? ¿Y por qué lo de Siria? ¿Y por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios?
estas cuestiones que nunca lograremos resolver, por lo menos en esta vida, no significan que no seguiremos a Cristo. No significan que no lo obedeceremos. Al igual que estos hombres y estas mujeres, a pesar de la duda, a pesar de que no tendremos resueltas todas las respuestas que vienen en nuestra mente y corazón, siga obedeciendo, hermano. Siga obedeciendo, hermana. Siga a Cristo en el camino que Él ha trazado para nuestra vida. Y lo segundo, querida iglesia, familia, es que siendo conscientes de esto en nuestra vida, en nuestra experiencia como discípulos de Cristo, también como comunidad, como familia de fe, debemos dar espacios, debemos ser conscientes que otros tendrán estas dudas. Jesucristo, en este proceso primero de incredulidad, luego de dudas, ¿cierto?, hasta firmes convicciones que vemos en el libro de Hechos que llegan a entregar la vida por Jesús, es todo un proceso muy largo. Jesús siempre estuvo con ellos. En la incredulidad estuvo para reprocharles. Yo les dije, resucitaría, no me creyeron. Envié a estas mujeres, a estos hombres, y no les creyeron. Pero Jesús está con ellos. Jesús no los ha desechado. Cuando tienen dudas, Jesús acepta la adoración de estos hombres. Y más todavía, a esos que también tienen dudas, les dice, vayan y hagan a otros discípulos. Comparte la misión también con ellos. Así como Jesús está contigo y ha estado contigo y conmigo en este proceso de ser discípulos, la iglesia, nosotros como familia de fe, como comunidad de fe, debemos también saber acompañar a aquellos que están en una etapa de no creer, a aquellos que están en una etapa de dudar, y tal como Jesús lo haría, acompañar en amor, acompañar incondicionalmente y no emitir juicios por esas dudas, por esas preguntas, sino que acompañar, animar a seguir a Cristo, animar a seguir obedeciendo. Y en la posibilidad de lo que Cristo nos haya dado, según el don que nos haya dado, de conocimiento acerca de Él, porque a lo mejor llevamos más tiempo que aquellos que plantean ciertas dudas, ayudarles a resolverlas con las Escrituras. Y en esas que no serán resueltas, porque ni nosotros las tenemos resueltas, animar a seguir confiando en Jesús, animar a seguir obedeciéndole, animar a que sigan a Jesús, a pesar de no tener resuelto absolutamente todas las preguntas y todas las interrogantes. ¿Amén? Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos siga dirigiendo en este largo camino de ser discípulos y de hacer discípulos en esta realidad humana tal cual como la Biblia lo describe y que nosotros sabemos que es así. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra nunca ha escondido ni ha velado la realidad de la experiencia de aquellos que te siguieron en la antigüedad. Nunca la Biblia los ha mostrado como súper hijos tuyos, como súper discípulos o súper apóstoles. Siempre tú muestras en las Escrituras al ser humano tal cual es. Y en el caso de tus discípulos, de aquellos que fueron los 11, a esta altura del relato 11, Señor, no escondes su falta de fe. Señor, no escondes que tenían dudas, pero nos muestras claramente cómo tú confrontas la incredulidad y tú tienes y te acercas a ellos para tener un encuentro personal contigo resucitado. Aún así vemos en el transcurso de los pasajes que muchos de aquellos que creyeron, muchos de aquellos que tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado, dudaban. Pero aunque dudaban por no tener resueltas todas sus preguntas, todas sus inquietudes, todas sus expectativas cumplidas de lo que esperaban fuera el Mesías, aún así obedecieron, aún así te siguieron,
aún así avanzaron creyendo en ti, a pesar de esos propios cuestionamientos, de esas preguntas internas, de esos temas no resueltos, Señor. Padre, nos identificamos tan claramente con aquellos que no creían, porque en algún momento de nuestra vida muchos de nosotros, todos, Señor, éramos incrédulos, no creíamos en ti, hasta que tú viniste a nuestra vida, en la condición en la que estábamos. Señor, pero reconocemos que aún habiendo tenido un encuentro contigo, en nuestro caminar como discípulos aparecen dudas de cuestiones no resueltas, de cuestiones que no logramos entender, pero aún así queremos disponer nuestro corazón para seguirte a ti en obediencia, no porque conozcamos completamente la revelación, no porque tengamos resueltas todas nuestras dudas, inquietudes y preguntas, sino porque sabemos que tú eres fiel y verdadero, Señor. Queremos seguir caminando en obediencia, queremos seguirte a ti cada día, Señor, a pesar de nosotros mismos, a pesar de esas inquietudes, a pesar de esas dudas, Señor. Permítenos como familia, como comunidad de fe, a acompañar a aquellos que están en una etapa en la que nosotros estuvimos en algún momento, aquellos que aún no pueden creer, aquellos que aún no han tenido un encuentro con el Cristo resucitado, para mostrarles a través de la vida de la iglesia que tú vives y reinas con poder entre nosotros, Señor. Que tu vida es verdadera, que la vida nueva que nos has ofrecido en Cristo es real, que el regalo de la salvación es genuino y lo podemos palpar. Aquellos que entre nosotros, Señor, duden, tal cual como todos lo hacemos. Ayúdanos en la medida de lo posible y de la gracia, del don que nos hayas dado a cada uno de nosotros, a acompañarles junto a ti en esas etapas, en esos procesos, Señor, y a resolver a través de tu Escritura, Señor, aquellas dudas. Y si no fuera posible dar respuesta a todo, que como iglesia sigamos animando, como tú nos animas hoy día, a seguir creyéndote, a seguir obedeciéndote, a seguirte a ti, aunque todas nuestras dudas, aunque todas nuestras preguntas no estén resueltas, Señor. A seguir creyendo en ti, a seguirte a ti, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque nos anima, nos enseña cómo vivir en comunidad, Señor, y nos da cuenta de que tú conoces nuestro corazón y que aún así nos has llamado a ser tus discípulos y a hacer discípulos a aquellos que aún no te conocen. Gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Familia, hermanos, hermanas, amigos, que el Señor les bendiga en la semana, que en este caminar como discípulos nos acompañemos mutuamente y no deje de mirar al Señor Jesucristo. Señor le bendiga. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.